Bienvenidos a este último módulo de la clase de gestión de la sostenibilidad en la educación superior, una mirada integral para el personal administrativo. Hoy vamos a ver el módulo 3, que consiste en analizar casos o información particular sobre universidades y hemos determinado alguna regionalización que consiste en universidades angloamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. Empecemos entonces con los casos de implementación. En este módulo vamos a ver universidades anglo o vamos a citar algunos ejemplos de universidades anglo y ahí me refiero básicamente a universidades de Estados Unidos o del Reino Unido o de Canadá, o incluso hasta Australia, aunque Australia es clasificado en algunos rankings más en el área de Oceanía. Universidades europeas, universidades latinoamericanas, específicamente allí em, universidades que no están en Norteamérica, sino más América Central, Caribe y Suramérica, y las universidades asiáticas que también tienen una región bastante amplia, y las universidades africanas. Bien, ¿qué similitudes tienen los programas de sostenibilidad en las universidades? En la diapositiva podemos ver algunas similitudes detectadas a partir de una consulta hecha a ChatGPT. Si bien aquí vemos un panorama muy general, eso nos ayuda a la comparación de los componentes de las políticas y estrategias de sostenibilidad de las universidades por regiones. Vale la pena aclarar pues que esto no es una comparación minuciosa, pero pues nos da una primera idea. Lo otro que me gustaría hacer es que la agrupación por regiones siempre será una problemática, un problema. Hay regiones mucho más grandes que otras, por lo tanto la idea no es la comparación de las magnitudes de los esfuerzos de cada región, sino más bien hacerse una idea global de los componentes de las estrategias o programas de las universidades que están localizados en dichas regiones. Entremos a revisar la tabla. Lo primero que se puede apreciar es la repetición de algunos temas, como por ejemplo neutralidad de carbono, movilidad sostenible, campus e infraestructura verde, gestión de residuos y economía circular y desinversión en combustibles fósiles. Esto no quiere decir que todas las universidades afronten estos desafíos de la misma manera. Habría que entrar a estudiar en detalle las estrategias y pues eso requiere mucho más tiempo. Y habría que entender el contexto en el cual se implementa cada una de estas estrategias. Más adelante revisaremos algunos resultados del ranking QS de sostenibilidad que nos puede dar una visión más cercana de las universidades que liberan el tema de la sostenibilidad en distintas regiones. Si bien las similitudes que vimos en la diapositiva anterior nos sugieren una especie de convergencia de políticas universitarias, que se ven como muy similares, pregunté al mismo ChatGPT cuáles serían las diferencias o particularidades de los programas de sostenibilidad en las universidades de cada región. Nuevamente, el nivel de agregación es muy alto, pero al menos podemos apreciar algunas prioridades que evidentemente uno confirma cuando lee las estrategias de las universidades que están mencionadas acá. Las prioridades de Estados Unidos y Reino Unido son probablemente muy generales y están, yo diría que dentro del interés de todos los programas. Para el caso de Europa, pues es evidente que el interés por el tema de la movilidad sostenible y por un método de trabajo que responda al cumplimiento de los ODS digamos, prioritario. No me sorprende pues tampoco que en América Latina las dos prioridades sean reducción de pobreza y manejo de la biodiversidad, precisamente por las características que tiene el continente. Y en Asia el tema de la sostenibilidad se enfoca con la preocupación de resolver problemas de países que tienen una alta densidad poblacional. Y por último, en África, pues se hacen evidentes dos temas que han copado la agenda de la cooperación internacional al desarrollo en esta región, como son la gestión del agua y la seguridad alimentaria. Como se puede apreciar, los programas y estrategias de sostenibilidad universitaria parecen tener un elemento común, una base, que está en la gestión ambiental y probablemente cada uno de ellos elabora después de una manera más específica sus estrategias para problemas que son ya mucho más locales. A pesar de ello, yo creo que sería bastante difícil afirmar que en X o Y
país o región las universidades tienen diferencias muy marcadas en sus estrategias. Las diferencias probablemente van a estar en los modelos de gobernanza, los estilos, las instancias que existen para coordinar acciones y, por supuesto, en la magnitud del presupuesto invertido. Bien, entremos a revisar ahora una fuente más fiable de datos para hacernos una idea de las universidades líderes en la gestión de la sostenibilidad por región y de aquellas que están un poco más atrasadas. Esto entonces lo hice con base en el ranking QS de sostenibilidad. Ese ranking lo explicamos en nuestro módulo anterior e identifiqué los 10 universidades que están mejor ubicadas en el ranking y las 10 últimos antes de la posición 1500, porque ese es un umbral que establece allí la universidad. A partir de la posición 1500, el reporte de información es menos detallado, entonces quise tomar hasta allí. En el ranking de 2025 participaron alrededor de 1800 universidades, pero hasta 1500, digamos, hay un registro un poco más detallado. Dos aclaraciones metodológicas sobre esta búsqueda que vamos a empezar a revisar ahora. Primero, las regiones no las definí yo aquí, sino el ranking y no necesariamente coinciden con definiciones geopolíticas reales. Por ejemplo, la metodología del ranking considera a México dentro de Centroamérica y no dentro de Norteamérica. Y a Reino Unido lo pone como parte de Europa y pues Reino Unido muchas veces no sigue todas las políticas públicas en educación, en investigación y en sostenibilidad que sigue Europa como tal. Pueden ser similares, pero no son exactamente las mismas. En la primera columna a la izquierda, en la tabla de color naranja, ustedes van a ver la posición que ocupan las universidades en el ranking. Decidí mirar las 10 últimas universidades antes de la posición 1500, eso ya lo dije. Y miremos entonces qué nos dice, digamos, estas tablas. Las 10 primeras universidades de la región de América del Norte tienen pues básicamente a los líderes del ranking. Como se puede apreciar, entre los 30 primeros puestos hay 9 universidades de esta región. Las 10 últimas universidades, la tabla de abajo, allí se pueden ver distribuidas entre la posición 1351 y la 1500. Eh, Ojo, en el ranking hay universidades que pueden ocupar la misma posición porque pues, sacaron un puntaje igual, entonces ocupan, el ranking les asigna la misma posición, entonces pueden verse a veces casos de posiciones duplicadas, pero es por eso, porque la comparten. En general, descubrimos que esta región de América del Norte tiene ubicadas en ambos extremos del ranking a universidades. Recuerden que la posición en el ranking no solo depende de la magnitud de las acciones de sostenibilidad, sino que también depende de la información que se reporta, ¿no? De la calidad y de la cantidad de información que se reporta. Muy bien, miremos entonces la región de Europa. Nuevamente apreciamos el patrón de concentración en la parte alta de la tabla. Allí en los 18 primeros lugares de la tabla tenemos a las primeras 10 universidades europeas. eh, o sea que están ubicadas las 10 en un rango de 1 a 18, mientras que las de América del Norte eran en un rango de 1 a 33. Este grupo de las 10 primeras universidades, ahí podemos apreciar un empate entre el Imperial College y la University of Edinburgh en la posición número 7, era lo que les comentaba ahora, sacaron el mismo puntaje, comparten posición por lo tanto. En cuanto al grupo de las 10 últimas universidades antes de la posición 1500, o sea, la tabla de abajo, vemos que el rango inicia en 1451, o sea, 100 posiciones más atrás que las universidades de América del Norte. Se puede apreciar entonces la diversidad institucional de la región, al igual que la de América del Norte. Países como Reino Unido, fíjense, tienen 6 universidades en las primeras 18 posiciones, pero también tienen representantes en las últimas posiciones del segmento que estamos observando. Allí, por ejemplo, en las últimas está la University of East London, es entre el rango de 1451 a 1500. Bien, miremos la región de América Latina y el Caribe. Aquí yo sí hice una operación de extraer a Norteamérica porque el ranking pone toda América, todo el continente americano, incluyendo a Norteamérica,
Yo aquí solamente extraje a Centroamérica, Suramérica y el Caribe, debido a que las universidades norteamericanas pues las registré en la primera diapositiva que vimos. Em, Aquí incluí Suramérica, el Caribe, ya lo dije, y, y el comportamiento de estas universidades en materia de sostenibilidad es obviamente pues, es menor que en Europa, digamos el puntaje, la posición es menor o más lejana a las posiciones primeras, eh, comparado con América del Norte y con Europa. Las 10 primeras universidades de la región en el ranking aparecen en la posición 70 y se extienden hasta la posición 327. Es decir, esas 10 universidades primeras del ranking de América Latina están distribuidas en un rango de 257 posiciones, pero a partir de la posición 70. En cambio, las de América del Norte lo hacen a partir de la posición 1 y solamente 33 posiciones. Y las de Europa a partir de la posición 2 y solamente en un rango de 17 posiciones. O sea, hay una mayor concentración de esas universidades en la parte superior. Las 10 últimas universidades de América Latina antes de la posición 1500 están en el rango pues entre 1401 y 1500, ustedes lo pueden ver ahí. Hay universidades de Brasil, Argentina, Chile, y la última que se registra allí es la Universidad Tecnológica Federal do Paraná en Brasil. Bien, miremos ahora Asia. Esta es una región geográfica bastante grande y aquí incluí todas las subregiones que reporta el ranking. O sea, aquí sí no hice ninguna abstracción. Las universidades líderes del ranking en esta región están ubicadas en un rango de 79 posiciones a partir de la posición 44. O sea, de la 44 a la 123 hay 79 posiciones en las cuales se distribuyen esas 10 universidades. Y las 10 últimas están entre la 1401 y la 1450. O sea, digamos que lo mismo, se repite el patrón de diversidad institucional y pues que cada región tiene universidades tanto en los rangos altos como en los rangos bajos del ranking. Finalmente, me gustaría mostrar el continente africano, que al igual que Asia es un continente bastante grande, diverso, y aquí también incluí todas las subregiones del ranking que propone, las que propone el ranking. Las 10 primeras universidades están en un rango de 476 posiciones, un rango bastante amplio, iniciando a partir de la posición 104 del ranking, o sea, iniciando desde más atrás. Esta región tiene la particularidad de que las 10 universidades más rezagadas del ranking sí están distribuidas en un rango mucho mayor que, por ejemplo, las otras regiones, porque aquí las universidades más rezagadas, las 10 últimas más rezagadas, las 10 últimas, perdón, en relación a la posición 1500, arrancan en la 1201, las otras arrancaban mucho más adelante o abajo en el ranking. Bueno, esto, digamos, es un panorama y ustedes pueden apreciar la Universidad de Western Cape, que es la primera de las últimas 10 en Sudáfrica y luego la última de Tunisia y Egipto, entre las tres últimas están estas universidades. Bueno, es un panorama bastante general, ¿cierto? Según la posición en el ranking, pero lo quería traer porque nos sirve para completar esa, digamos, esa consulta que le hicimos a Chat o que le hice a ChatGPT para mirar las políticas. Y pues desafortunadamente aquí no alcanzamos a hacer un análisis más minucioso de cómo serían las estrategias de cada una de estas universidades, de dónde son fuertes, de dónde son más débiles, pero el ranking, el QS, permite en la página web, ustedes pueden entrar y obtener cifras más desagregadas por componentes y por indicadores, lo cual les puede permitir hacer un trabajo comparado mucho más interesante si ustedes están interesados o interesadas en avanzar, en entender un poco más cómo ocurren y cómo se implementan estas políticas de sostenibilidad en la región africana. Antes de finalizar, solo quisiera aclarar que por motivos de tiempo, en esta selección, pues no incluí a la región de Oceanía, en la cual las universidades australianas y neozelandesas tienen un liderazgo bastante importante en materia de sostenibilidad. Sin embargo, a continuación voy a mostrar algunos ejemplos, voy a tomar 4 temas que me parecen importantes y voy a mostrar ejemplos de universidades australianas. Bien, me gustaría mostrarle algunas experiencias que me llamaron la atención en el momento en que preparé este curso y las agrupé según 4 categorías.
Una que se refiere a manejo de información, básicamente son portales de informaciones sobre sostenibilidad. Otra en la cual rescato un par de modelos de planeación general de la universidad. Otra en la cual rescato más modelos más enfocados en investigación y algunas experiencias de certificación y liderazgo. Y por último, un casito muy concreto sobre las huellas de carbono en los viajes académicos eh, en las universidades. Bien, empecemos entonces con el tema de manejo de información. Aquí podemos ver, voy a mostrar 4 ejemplos de portales que me parecen muy completos. Aquí tenemos el portal de Stanford University, donde tiene una sección eh, específica de temas de sostenibilidad. Me llama la atención que tienen, por ejemplo, el acceso a laboratorios en vivo y también la parte de progreso, que eso sí es común como a todas las demás páginas. Están siempre informando cómo van sus metas y qué progreso tiene. Eh, Aparte, pues obviamente de las típicas noticias sobre temas de sostenibilidad que ellos comentan. Tenemos el portal de la Universidad de Berkeley en California, eh, donde podemos ver pues allí sí un énfasis muy fuerte desde la entrada al tema de soluciones al, al, al carbono, al uso de carbono, a la emisión de carbono. Pero lo mismo, digamos, se ven algunos temas de reportes, de presentación de planes, y aquí se ve claramente la existencia de una oficina de sostenibilidad. Si ven ahí en la parte izquierda del menú, aparece el enlace a esa oficina. En este del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, aparecen mm, los mismos temas de sostenibilidad, pero digamos enfocados, empaquetados de otra manera. Fíjense que allí se da mucha importancia al cero consumo de carbono. Hay un tema que me llamó mucho la atención en cuestión de materiales, eh, porque de todos modos no solo se trata de usar y reciclar, sino también a veces de hacer investigación en temas de materiales que sean más sostenibles. Eso es bastante importante en universidades, especialmente del perfil de MIT. Bien, bueno, esta universidad también nos ofrece allí una parte importante de networks, que son a veces redes universitarias, pero también temáticas en las cuales la universidad participa y se mueve, o también al interior de la misma universidad. Y el sitio de Yale, que también digamos, nos ofrece una visión completa de la estrategia de sostenibilidad. En cada uno de estos portales ustedes van a encontrar tanto indicadores como las mismas estrategias de sostenibilidad de esas universidades que, si ustedes se dieron cuenta, son las líderes en el ranking de la QS. Bien, manejo de información. Miremos otro tema, modelos de planeación del conocimiento para la acción. Este es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención. Existen muchísimas formas de organizar la planeación y la gestión de la sostenibilidad. En el módulo 2 vimos algunos ejemplos de Yale y de Friburgo. Ahora solo traigo 2 ejemplos que me llaman la atención porque tienen un enfoque más preciso. El primero es la iniciativa Kusela y Kamba de Campus Sostenible de la Universidad de Singapur. Y la segunda es una iniciativa de la gestión de la investigación sostenible en la Universidad de Melbourne, en Australia. Entonces, la iniciativa Cusela y Canva es un proyecto a 5 años con unas metas definidas. Es importante porque depende de la vicerrectoría, pero su ejecución está de la mano de la oficina de investigación y obviamente son, digamos, modelos de planeación del conocimiento. Yo creo que aquí me estoy metiendo más en la parte de investigación. Eh, el objetivo de este proyecto, fíjense, es como crear una comunidad de práctica entre los diferentes actores que tiene la universidad trabajando en materia de sostenibilidad y en pequeño círculo de la izquierda, ese que es gris, aparece un tema interesante y es que no se abordan los temas de manera independiente, sino que en este caso se ven, por ejemplo, nexos. Entonces, fíjense que se trabaja la sostenibilidad, la investigación como un nexo entre residuos, energía y agua y no por aparte. Entonces, eso también es, digamos, una tendencia y algo que marca el estilo de esta universidad de Cape Town
en, yo creo, me equivoqué, no es la Universidad de Singapur, es la Universidad de Cape Town, en África. Y a mano derecha, entonces tenemos el ejemplo de la gestión de la investigación sostenible en la Universidad de Melbourne. De allí, pues básicamente ustedes ya podrán mirar en detalle lo que les interese de estos grandes componentes. Ahí hay tres grandes componentes. A mí particularmente me llama la atención el de movilizar el conocimiento para la acción. Y dentro de ese componente, si ustedes lo miran en la mitad o en la tercera, digamos, el tercer cuadro de arriba hacia abajo, aparece el conocimiento indígena, lo cual es bastante interesante porque las alianzas entre universidades y el análisis de cómo interactúa el conocimiento indígena con el conocimiento académico está marcando mucho la pauta de la investigación en lo que se denomina la investigación transdisciplinaria, ¿cierto? La vinculación de otras comunidades distintas a las académicas, pero particularmente allí hay una negociación y un diálogo de saberes porque el conocimiento indígena tiene otra forma de validarse, otra forma de producirse muy distinto al del conocimiento científico y académico. Y eso ha generado debates interesantes y pues también posturas en materia de política pública. Bueno, entonces esos dos ejemplos en cuanto a planeación del conocimiento para la acción. Miremos otro tema que en realidad es una suma de temas allí, pero yo quería traer las experiencias. La primera es una experiencia de certificación de la Universidad de Costa Rica, de certificación ambiental, que no es incluso concedida por una autoridad especializada para universidades, sino que es del gobierno. Entonces, es una certificación que la universidad se dedicó a sacar adelante y hace parte como de su estrategia y de promoción y de manejo de la sostenibilidad universitaria. La segunda experiencia es un programa de investigación para soluciones sostenibles. Este sí es de la Universidad de Singapur. Son soluciones basadas en tecnología e innovación empresarial. El fuerte, si ustedes se dan cuenta allí mirando los temas, mirando las descripciones, es que se tratan de resolver problemas muy concretos de la sostenibilidad ambiental, básicamente ecológicos si se quiere, pero siempre con un componente tecnológico de por medio y con la participación de la empresa. Muy bien. La, el tercer ejemplo es de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y es un ejemplo también de investigación, pero en este caso aparecen, digamos, un foco antes que en las tecnologías, como en el caso anterior, aquí aparece un foco más en el ser humano, o sea, en el componente humano, en la sociedad. Es un programa típico donde se hacen muchas tesis doctorales que investigan temas de impacto de la sostenibilidad en el comportamiento de la sociedad y también de la sociedad, digamos, hacia el impacto ambiental o del medio ambiente, básicamente naturaleza. Bien, y por último tenemos este ejemplo de embajadores de la sostenibilidad, que es de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y en realidad este es un programa que busca fortalecer las habilidades de liderazgo de los estudiantes en materia de sostenibilidad. Promueve la interdisciplinariedad, una cosa que me parece fundamental porque estos estudiantes que están probablemente en pregrado se mezclan desde el inicio y tienen una visión mucho más compleja al interactuar estudiantes de ciencias naturales con ingeniería, con ciencias sociales y se vuelve, digamos, un laboratorio de interdisciplinariedad bastante interesante. Bien, esto en cuanto al tema de investigación, certificaciones y liderazgo. Y por último, miremos la huella de carbono en los viajes académicos. Aquí la Universidad de los Andes en su reporte de sostenibilidad nos muestra que en el año 2023 la cantidad de vuelos aumentó, por lo tanto las cantidades de millas y también pues el consumo y el impacto, digamos, sobre las emisiones de carbono. Esto pudo haber sido producto de la recuperación de la pospandemia, pero es interesante ver cómo una situación desfavorable a la sostenibilidad, entonces en el reporte se busca compensar o se muestra compensada con el pago de combustibles sostenibles para aviación. Y este es un tema bien interesante sobre el que valdría la pena ir mm, más a fondo para saber evidentemente cómo se dan esas relaciones, si realmente el aumento de una, em, pues, de viajes
aéreos, pero su compensación mediante pagos de tasas de combustibles sostenibles en realidad ocurre o no y cuáles son esas relaciones. Bueno, y a la derecha, simplemente a manera informativa, quería mostrarles una tipología de universidades australianas. En Australia, fíjense que es un país muy preocupado por los vuelos internacionales debido a que es una isla y pues queda bastante lejos de otras universidades de Europa, de América Latina, en la misma Asia. Entonces, el transporte de los académicos y los viajes académicos son más frecuentes y este es el resultado de un estudio que se publicó en 2018. En este caso se puede apreciar una clasificación de tres grupos de universidades según su respeto a temas de sostenibilidad aérea. Entonces hay un grupo de universidades que es el de la izquierda, es un grupo bastante largo de universidades que aún conociendo, digamos, esos temas de sostenibilidad no les interesa o no lo tienen en cuenta, lo ignoran. Todas las medidas que se puedan tomar en cuanto a restricciones o reemplazar viajes académicos. En la columna de la mitad vemos las universidades que a pesar de que lo reconocen, pues no hacen mucho. Y en la columna de la derecha vemos las universidades que se han preocupado por sustituir los viajes aéreos con otras opciones. Sería interesante también revisar más cómo se da eso. Podemos decir que obviamente las reuniones digitales y después de la pandemia, digamos, el uso de todos estos programas de meetings, de reuniones virtuales, eh, hizo un reemplazo muy importante de muchos viajes, pero pues obviamente la pospandemia ha vuelto a conectar y los viajes se han vuelto a incrementar, específicamente en las universidades. Bien, entonces entremos ahora pues a hacer un resumen de este módulo, ya para finalizar, que hemos visto hoy. Lo primero que todo fue, nos concentramos en la implementación y en casos de sostenibilidad en universidades. Si bien no pudimos ir a fondo en una universidad específica porque no nos da el tiempo, tratamos de mostrar elementos de varias universidades. Las dividimos en regiones, en Europa, América Latina, África, Asia y América del Norte. Y de ellas eh, miramos los programas de sostenibilidad y sus similitudes temáticas. Vemos que, o podemos mirar en general que la neutralidad del carbono, la movilidad sostenible, el campus verde, el transporte sostenible y la desinversión de combustibles fósiles son temas que se repiten de cierta manera en las estrategias de estas universidades. Y luego miramos algo también sobre prioridades que también se dan por región y que nos muestran algunos estilos ya de la sostenibilidad, de la planeación de la sostenibilidad y de la gobernanza de la misma. Ya los mencioné, estas prioridades. En América Latina, por ejemplo, reducción de pobreza y biodiversidad. En África, el tema de la gestión del agua y la energía renovable y el tema de seguridad alimentaria también. En Estados Unidos, pues son temas más genéricos y en Europa, pues algo más del estilo de la implementación de la sostenibilidad, que es muy ligado al estilo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, pero también nos dedicamos a mirar, a contrastar esta información genérica, digamos, con las posiciones en el ranking de QS que nos dio para el año 2025 este ranking. Y miramos pues las universidades, las 10 mejores universidades en el ranking de cada una de estas regiones y vimos cómo las de Europa y América del Norte están concentradas en los primeros lugares, mientras que las de universidades de América Latina, Asia y África pues están obviamente a partir de posiciones más adelante, siendo las de Asia arrancando en una posición 44 como ustedes lo pueden ver ahí, pero en el caso de perdón, de África arranca en la posición 104. Bien, esto es en general el tema que vimos hoy y finalizamos con unos ejemplos donde miramos unos portales de manejo de información, no buenas prácticas, pero como cómo lo están haciendo ciertas universidades. Miramos a Yale, a MIT, a Stanford,
Miramos modelos de planeación del conocimiento y vimos algunos ejemplos muy enfocados hacia investigación, donde vimos cosas más de carácter tecnológico, como en la Universidad de Singapur, o innovación social o investigación más enfocada a la sostenibilidad en relación con la sociedad, como en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Luego vimos también algunos casos de certificaciones, como en la Universidad de Costa Rica, de liderazgo, como en la Universidad de British Columbia, con su programa de embajadores sostenibles, o de investigación, como en otras universidades. Vimos también ejemplos de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Y por último, vimos un caso muy específico de huellas de carbono, donde miramos el ejemplo en la Universidad de los Andes y planteamos una pregunta sobre si compensar con pagos de tasas de combustibles sostenibles es una opción realmente sostenible versus la disminución de los viajes aéreos de las comunidades universitarias. Bien, a manera de cierre ya de toda la clase, no solo de este módulo, sino de toda la clase, eh, les agradezco mucho su atención y espero que haya servido esta información. Espero que ustedes se motiven como administrativos a continuar con su trabajo y a verlo en relación con este panorama general de la sostenibilidad. Las políticas universitarias no se van a poder ejecutar sin el personal administrativo. Digamos que eso es un mensaje claro, clave. Lo vimos a lo largo de todos estos tres módulos, donde hay que hacer un trabajo de gobernanza, un trabajo de articulación y coordinación bastante grande, que está principalmente sustentado en el personal académico, en el personal administrativo. Segundo, la recopilación y sistematización de información para implementar estas políticas, para hacer monitoreo de ellas o simplemente para participar en uno de los rankings que vimos, demuestra que se requiere un grado de organización y de disciplina administrativa, que el personal administrativo la tiene y fue formado para ello, y que en su interacción con el personal académico puede ser, digamos, algo bastante importante, aunque yo sé que las universidades son bastante jerárquicas en el trato entre administrativos y académicos. Pues es importante ver que cada día con esta interacción de la universidad y de la academia con la sociedad, pues se necesitan más traductores, más interlocutores que permitan entender a la sociedad cómo está organizada la academia y viceversa. Entonces los administrativos ahí juegan un papel importantísimo. La gobernanza, ya lo veníamos diciendo, es una condición básica para la sostenibilidad. Y articular actores es un trabajo que no es fácil. Los académicos lo hacen en redes científicas, pero el trabajo en temas de planeación, de rendir informes, de organizar información, de sistematizar en cuanto a la gestión de la universidad, pues está muy en el ámbito del personal administrativo. Bien, queda pendiente una pregunta que me parece interesante, que podría ser a futuro para revisar, y es el hecho de dónde queda el conocimiento del personal administrativo. O sea, cuando hablamos de profesores, generalmente los profesores están vinculados a una cátedra o están vinculados a dictar clase o a talleres o a muchos espacios donde comparten su conocimiento. ¿Dónde se comparte el conocimiento del personal administrativo? Habría que revisarlo. Hay universidades que tienen iniciativas de hacer estos vínculos. No encontré algún caso, pero creo que he escuchado sobre ellos de administrativos que además empiezan a dictar clases sobre sostenibilidad, por ejemplo. Eh, si lo hacen de una manera organizada, no siempre el personal administrativo es netamente administrativo, también tienen inquietudes académicas, entonces eso podría ser muy interesante. Bien, eso para cerrar el módulo, agradecerles nuevamente su atención y espero que este contenido, digamos, haya sido importante y sirva para que en el futuro ustedes fortalezcan sus habilidades en materia de gestión de la sostenibilidad. Muchas gracias.